Hola y bienvenidos a Getty Talks. Mi nombre es Lucía Ongay y soy cofundadora de Getty Awards, un premio global creativo que está redefiniendo el estándar sobre el cual se ha definido tradicionalmente la publicidad. El festival lleva su nombre en homenaje a Frances Gerety, la redactora que creó el slogan A Diamond is Forever, y marca la primera vez que un jurado internacional se reúne para elegir lo mejor de la publicidad, todo tipo de publicidad, no solamente la realizada para mujeres, desde la óptica femenina. Hoy tenemos tres invitadas fantásticas, que fueron las tres partes de nuestro jurado. Mónica Moro, que es CCO de Macan España, una de las creativas más admiradas de España y la primera mujer en liderar este ranking, que también ha sido nombrada en Forbes 100 de las personas más creativas de la industria y la primera española en ser parte del board del One Club en New York. Ha ganado más de 200 premios en festivales creativos más importantes, de los cuales también ha sido jurado, y fue parte de nuestro Grand Jury el año pasado en la primera edición. Hola Mónica, gracias por Hola, ¿qué estar con tal? nosotros. Encantada. Belén Coca, que es directora creativa y consultora, y codirectora de Más Mujeres Creativas. Le gusta definirse como directora creativa de su vida. Cantante, compositora, formadora y emprendedora, y forma parte de la junta directiva del Club de Creativos y es también profesora de creatividad en Miami Art School. Y este año fue embajadora de Getty Awards para el Jurado Ejecutivo de Madrid. Hola Belén. Hola, ¿qué tal, Lucía? Y Elena García, que es directora creativa independiente, ha trabajado en agencias como PS21, FCB, Isobar y Domo, para clientes como Mini, KFC, Yoigo, entre otros. Defensora de las ideas que impactan la cultura y la creatividad, es miembro activo de Más Mujeres Creativas y también formó parte de nuestro jurado ejecutivo de Madrid este año. Hola Elena. Bueno, bienvenidas a las tres. Buenos días. Muchas gracias por sumarse a esta Getty Talk sobre la creatividad española. Y vamos a empezar con una cosa que dijo un filósofo y politólogo, Daniel Innerarity, en la presentación del CDC este año. Tenemos que aprender a equilibrar nuestro deseo de controlar las situaciones con la exposición a la incertidumbre. La incertidumbre es incómoda, en ocasiones dramática, pero también representa una posibilidad de desarrollar el ingenio. ¿Están de acuerdo con esta frase? ¿Les parece que la incertidumbre extrema en la que estamos viviendo ahora incentiva el ingenio y la creatividad? Bueno, no sé, yo más que incentivar el ingenio, es que no te queda más remedio. O sea, yo creo que además la gente que estamos en nuestra profesión y en profesión creativa, la incertidumbre no la hemos manejado muy bien nunca, ¿no? Porque somos una profesión que basada en muchas certezas o en intuiciones, pero que sabemos lo que viene después todo el rato, ¿no? O sea, incluso nuestros propios procesos. Más allá que el proceso creativo sea libre y que tú generas una idea y va para acá, luego va para allá y colaboras con alguien y se deforma, engrandece, empequeñece, muere y nace y con eso vivimos. Pero sabemos que el proceso es lo que viene después. Yo hago una idea, la presento, la produzco, pasa o muere y vuelvo a empezar, ¿no? Pero vivimos como con eso. Sí que es verdad que esta incertidumbre es que todo lo que conocemos se desmorona, nos cuesta, somos impacientes, necesitamos saber qué va a pasar con aquello que hacemos, pero ya no, y en general, en una sociedad como la que estamos, y no solo en la profesión en la que hemos elegido, creo que la incertidumbre lo que nos da es la, una circunstancia con la que tenemos que vivir. Es como si te dicen que ahora en el aire hay menos oxígeno, ¿no? Entonces, hay un tema de adaptación. Me parece que esta es una época en la que la flexibilidad de la adaptación es lo que va a haber, porque esa incertidumbre, nadie tiene respuestas, ni si habrá una vacuna, ni si no habrá. Entonces, no sé si es tanto el ingenio lo que hay que ponerle a la incertidumbre, porque creo que nosotros ya lo somos y no sé si eso nos está valiendo. Lo que nos tiene que valer es la flexibilidad, ¿no? Ser más junco que nunca, ¿no? Ser más agua que nunca. Y tratar de adaptarnos a aquello según va viniendo, ¿no? Pero bueno, es lo que creo. Yo creo porque el ingenio además es parte de nuestro ADN, con eso vivimos y no sé si si es la mejor herramienta a una crisis como esta, ¿no? Yo creo,
yo estoy de acuerdo con Mónica, pero quizás también al no tener, al llevar ya casi 5 años trabajando por mi cuenta, esa estructura o esas certezas de las que habla Mónica, yo ya como que creo que el training Claro. de la incertidumbre lo tengo hecho en ese aspecto, porque he tenido que aprender y a reaprender a trabajar de muchas maneras diferentes, ¿no? Pero sí que creo que, o sea, estoy totalmente de acuerdo en que tiene que ver, o sea, el combatir la incertidumbre para eso es básico la resiliencia, un poco que dice Mónica, ¿no? En la figura del junco, en el saber adaptarse. Y creo que sí que puede ser una fuente de creatividad, pero una vez que superas esa primera fase de parálisis. Yo creo que la incertidumbre en nuestro sector en estos meses lo que ha provocado es una gran parálisis porque la gente se ha quedado tan en shock que como no sabes por dónde tirar o piensas que cualquiera de los caminos que tomes te vas a equivocar, pero es que eso es lo que tenemos precisamente que asumir, que es que nos vamos a equivocar mucho y que necesitamos equivocarnos mucho para encontrar vías nuevas, porque la fórmula, digamos, que antes no funcionaba, pues ya no va a funcionar. Entonces, una vez que aceptas eso, efectivamente se abren muchas más posibilidades creativas, pero sí que de primera la incertidumbre puede ser también muy paralizadora y hay que pelear esa faceta que tiene, ¿no? Y bueno, y plantarle cara. Estoy de acuerdo con lo que dicen Belén y Mónica, ¿no? Y también en parte con esta frase, ¿no? Porque es verdad que es incómodo que actualmente no sabemos gestionar, ¿no? Esa incertidumbre porque no estamos acostumbradas a esto que nos está pasando, ¿no? Pero sí la importancia, ¿no? Como hablaba Mónica, de la capacidad de adaptarse, ¿no? Que eso es que es lo que te da ese poder de supervivencia, la capacidad de generar esos cambios en tu vida significa tener ese espíritu joven, ¿no? Que se enfrenta a nuevas situaciones. Y eso es lo que tenemos ahora mismo. O sea, creo que es algo que no podemos cambiar y como decía Mónica, ¿no? Tenemos que ser más agua que nunca, ¿no? Más junco, porque no podemos modificarlo. Lo que podemos modificar es nuestra actitud para enfrentar esto que tenemos. Y estoy de acuerdo en que esa incertidumbre genera que nuestro cuerpo, nuestro cerebro tenga que pensar más, ¿no? Que tengas que desarrollar más ideas. O sea, al final, históricamente, creo que se demuestra, ¿no? Que esa hipótesis, o sea, al final de todas las guerras y de todas las crisis históricas, sí que han surgido grandes compañías, grandes negocios, grandes ideas que al final han generado ese cambio de rumbo del negocio y de la sociedad, ¿no? Y no sé, y por poner algún ejemplo, como ejemplos que han ido surgiendo incluso ¿sabes? Durante la pandemia, de la mano de compañeros que se dedican que están dentro de esta industria, ¿no? Como Creatives for the Future, que está liderado por Chacho, o el proyecto de Stay Human, ¿no? de DDB, Picnic y Geek, ¿no? Creo que sí que han ido surgiendo como esas cosas ante, ¿sabes? Ese momento que tenemos de incertidumbre. Sí, sin duda. Vale. Y Mónica, tú fuiste presidenta este año del jurado en los Premios Nacionales de Creatividad, donde el Grand Prix fue para el spot Mediterráneamente de Estrella Damm, una campaña que busca concienciar a la sociedad sobre la necesidad de proteger una de las mayores riquezas que es el mar Mediterráneo. ¿Qué tuvo esta pieza para merecer un Grand Prix? Bueno, yo creo que no es en sí la pieza, es como también la historia, ¿no? Que hay detrás de esta marca, ¿no? Yo creo que es muy difícil cuando los jurados nos ponemos a escoger una pieza más allá de que nos enamore. Es imposible que la veamos estanca, ¿no? Que ves lo que sucede en esos 60 segundos o en el caso que presentan o en tal. Yo creo que la belleza de esta pieza, que está clarísima, ¿no? A nivel craft, pero el mensaje también está muy, muy claro, pero viene acompañado también de una historia, de una marca, que más allá de que nos guste o no lo que hayan hecho creativamente, construir hacia un sitio de ese Mediterráneo disfrutón de noches al sol y baños en pelotas, de gente bebiendo cerveza,
de música, enamoramientos y noches sin fin, muy entretenido, que llenaba la costa de gente que a su vez también bailaba y se tomaba un montón de cervezas y que iba en masa a estos lugares y que también pues ponía su granito de arena en destruir un poquito más ese Mediterráneo, ¿no? Entonces yo creo que la vuelta de tuerca y el paso adelante que ha hecho esta marca tiene una mirada no solo en esta pieza, sino en todas las que vinieron antes, ¿no? Y esa capacidad de transformarte, a mí es lo que me parece muy interesante, ¿no? La capacidad de transformarte, de que tu concepto siga estando vivo, ¿no? Siga siendo mediterráneamente, pero que seas capaz de, después de 10 años, rellenarlo de nuevos valores, ¿no? Siga siendo el amor el Mediterráneo, pero ya no por la juerga y tal, sino por el respeto o la limpieza, que son conciencias que además impactan, influyen más en la gente hoy por hoy, o eso es lo que estamos descubriendo, ¿no? Todos los que tenemos cierta sensibilidad al mundo, ¿no? Y entonces eso es lo que quería, ¿no? Fue una cosa estratégica muy potente, que creo que a nadie se le olvida, y luego que creativamente, pues insisto, está contado de una manera súper bella y con un compromiso pegado, ¿no? El de que iban a retirar las argollas de plástico, ¿no? Que este año ya lo han confirmado, ¿no? Que lo han hecho. Entonces, bueno, hay algo ahí de compromiso, de ponerte frente a la gente, de tener impacto en la cultura, de tener impacto en las personas, de valentía e, insisto, de belleza a la hora de hacerlo, que yo creo que todo el jurado pues, me convenció que era la pieza del año, ¿no? Que yo creo que eso también lo que tiene. Yo creo que es un festival muy particular, nuestro CDC, nuestro libro y tal, porque es la memoria de lo que hemos hecho en ese año, ¿no? Lo que yo les decía al jurado, bueno, recojamos aquí lo que no queremos olvidar. Ese es el criterio, lo que no me quiero olvidar que haya pasado este año de la publicidad. Y luego más allá de lo que no quiero olvidar, lo que no debo y lo que le tengo que poner un foco gordo para que lo mires. Y en este caso, pues la pieza, pues bueno, no solo no la quieres olvidar, sino que es inspiradora y muy, muy exquisita en todos los sentidos. Vale. Y hay un momento importante también del año publicitario español que tiene que ver con las campañas de Navidad y la lotería. Y de hecho, el mejor gran premio de la década en el mismo festival fue para una de estas campañas. ¿Qué esperan ver en las campañas de Navidad de este año tan particular? ¿Cómo se las imaginan? Uf. Yo creo que, a ver, o sea, creo que es un retazo, la verdad. Sobre todo porque al final las campañas de Navidad se crean con bastante tiempo de adelanto y no sabemos a día de hoy cómo va a ser esa Navidad. Entonces, cosas que siempre funcionan, digamos, como tópicos alrededor de la Navidad, como reunirte con tus seres queridos, pues igual, igual ya no va a ser tan fácil o va a tener que ser diferente, ¿no? Entonces, yo creo que el máximo reto está en un poco el cómo acertar un poco cuando realmente vas a tener que cerrar esa idea y esa producción antes de que lleguemos a esta fecha y vamos viviendo muy al día, ¿no? Y todo se queda como antiguo por semanas, ¿no? Ah. Creo que sería muy chulo que las marcas intentaran realmente encontrar una manera de dirigirse a la gente que de verdad pudiera calar, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en el confinamiento cómo hay marcas que lo han hecho muy bien, como por ejemplo Bankinter, ¿no? Y otras muchas que han caído en un mismo saco en el que han lanzado mensajes súper genéricos que podían ser perfectamente intercambiables unos con otros, ¿no? Creo que la Navidad es un reto para poder hacer algo diferente y relevante y hay una oportunidad de rebuscar y de desechar todos los tópicos navideños que este año probablemente no van a valer. Sí, yo creo que nosotros estamos en la idea de tratar de hackear a la Navidad que nos espera, ¿no? O sea, estamos es un poco el punto de decir que como es una Navidad diferente, en realidad qué hacer también para no caer en territorios comunes. Y nosotros en la agencia con las marcas con las que estamos trabajando, en realidad es un poco la idea, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo hablar de la Navidad sin la Navidad? O tratando de decir algo que no es inesperado o de no salir al territorio común o hablar de lo importante.
Por eso es el hackeo de la Navidad, ¿no? En lo que estamos, ¿no? Y bueno, pero efectivamente un año complejísimo y muy complicado para estar en esa liga que es nuestra Super Bowl, ¿no? Al final hay un montón de mensajes que se producen para ese momento y sí, desafiante, sin cuanto menos, pero también ilusionante, ¿no? Y dan ganas también de decirle cosas a la gente, ¿no? Darle un mensaje para que sonría, para que se sienta mejor, para que llore si tiene que llorar, para que piense que hay gente ocupándose de otras cosas, no sé, o sea, hay esperanza también ahí, ¿no? Creo que hay grandes creativos en este país y grandes marcas y ojalá se note, ¿no? Ahí que nos hemos craneado para poner nuestra parte. Sí, yo creo que, como decía Belén, ¿no? Es un súper reto lo que viene estas Navidades, ¿no? Porque estamos como nuestras preocupaciones actuales, ¿no? Son las básicas. O sea, si vemos la pirámide de Maslow, es el básico. Quizás hemos subido un poco a medio desde que hemos salido de casa, ¿no? Pero nos preocupa la salud, comer, la familia, o sea, el básico personal, ¿no? Y en este momento tan esperado, que al final yo creo que es como la Navidad y el verano, ¿no? Son como esos dos grandes momentos de ilusión, que deseas que llegue todo el año, que venga la Navidad, ¿no? Y creo que este año desearemos que la pandemia nos dé un poco de aire, ¿no? Para abrazar, entre comillas, ¿no? Por lo menos A ver. que nos Yo me importa. imagino la Puerta del Sol vacía, o sea, esa Ya, imagen de la Puerta del Sol vacía. total. Es que va a ser muy heavy, claro, es ser, que va a cambiar. no sé, va a ser, o qué van a hacer, cuadraditos, no sé, o no, es raro, ¿no? Es raro, pero hay que, de nuevo el junco, ¿no? Hay que, Sí, bueno, adaptarse a eso y también actuar, a ver, responsablemente, jo, que yo creo que sí que lo que hablabas, ¿no? De de que tiene o que vendrá una parte, ¿no? Llena de esperanza, o sea, o que tiene que haber algo de esperanza. tiene que haber, sí, por Dios, sí. De humor, que creo que también sabes, en España somos bastante de trabajar, ¿no? Aunque nos pase de todo, pero el humor es clave, ¿no? Y de esa superación de futuro, ¿no? Porque es que ya me parece muy heavy que ya lo hemos denominado como la no Navidad, ¿no? O sea, este año viene la no Navidad y tiene que, no sé, creo que sí que es un gran momento, ¿no? Un retazo que van a tener las marcas y bueno, los creativos. Las marcas y la sociedad, ¿eh? Yo siempre pienso que aquí no jugamos solos, ¿eh? O sea, esto es un desafío social en un país como el nuestro, bueno, y en toda Europa y en el mundo entero, que la Navidad la celebran igual en todos lados. Y la gente se gusta juntarse y achucharse y de todo. Y, joder, vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver, pero... me da cosa que eso, por eso que no decaiga el ánimo, ¿no? No decaiga el ánimo, porque el ánimo, en el fondo, es gasolina para un montón de cosas. Gasolina para los negocios, para las relaciones, para el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, a ver ahí. Y justamente me mencionaban, bueno, que en España hay grandes creativos y hay muy grandes ideas. ¿Creen que hay algo que define la creatividad española en comparación con otros países? ¿O algo que la hace identificable inmediatamente? No sé. Para mí una época en que éramos bastante... que tuvimos una identidad brutal hace un montón de años. Yo, vamos, acabé de nacer, ¿no? Esos años 80 y tal, sí que tenía España como una grandísima identidad de lo sencillo, ¿no? De lo conceptual, tal, y ahí sí que tuvo una capacidad y unas maneras súper únicas. Luego me parece que eso se fue perdiendo y tratamos un poco en un punto como de copiar a las grandes cosas que sucedían ahí fuera, también hubo otra era. Y a mí lo que me sucede ahora es que me parece que hay como un doble juego, o sea, el mundo se ha homogeneizado, es igual que la moda. Una camiseta que cuando yo tenía 16 años, sabía que una amiga mía se iba a Londres, le daba dinero para que me comprara una camiseta, que aquí no había. Pues con la publicidad es lo mismo. Antes mirábamos aquí afuera para tratar, pero es que ahora ya todo es igual en muchas partes, ¿no? Entonces, creo que hay una publicidad que ha aprendido y que se ha sofisticado, igual en cualquier parte podrían ser, y que tratamos de hacer cosas que tengan un look internacional y cosas como que se vean de ningún sitio, pero que podían pasar aquí o en Madrid o en Ámsterdam,
Y luego también hay otra cosa, sin embargo, que es súper identitaria, ¿no? Que le pasa, pero nos pasa en España, nos pasa a los argentinos, les pasa a los americanos, que tienen cuando hay ideas muy apegadas a la cultura. Y eso sigue estando, les cuesta más hacer buena performance en festivales, ¿no? Porque son cosas tremendamente locales, donde se habla mucho de una manera muy concreta, donde el apego cultural hay que explicarlo más fuerte, pero también lo hacen los suecos, lo hacen todos, y te puede funcionar muy bien precisamente porque tiene un punto folclórico / exótico que pega muy bien, ¿no? Y entonces dices, joder, cómo me mola, o lo entiendo porque esto en mi país también pasa y lo haces tuyo. Pero me parece que para mí identidad, quiero pensar que hay buenas ideas, pero no hay la publicidad española. Como hubo en un momento, me parece que no ahora, pero igual que hubo en un momento publicidad argentina y ya tampoco la siento. O sea, la globalización ha llegado también a las ideas, tratamos de hacer ideas más globales, que funcionen en cualquier parte, que viralicen fácilmente a través de esto y no sabes si van a estar hoy aquí y las va a ver alguien allá. Entonces, se ha homogeneizado. Es mi opinión, no sé. Sí, yo estoy muy de acuerdo. O sea, es que no, o sea, sí que nos define la cultura, obviamente, ¿no? Pero que estoy totalmente de acuerdo en esa globalización, ¿no? Que ya no nos hace tan diferentes, ¿no? O tan... Esta es la creatividad española, que sería un gran momento, ¿no? Para hablar de todo eso y quizás volver a recuperar nuestra identidad, porque es cierto, ¿no? Lo que estabas diciendo, Mónica, de la camiseta, ¿no? Es un gran ejemplo de, es que ya no, es que da igual, ya no tienes que, ya no te hacen ilusión cuando podíamos viajar, ¿no? Ibas a un sitio y dices, ¡buah! Te traías ahí la camiseta que me he traído de Los Ángeles, ¿no? Que ahora ya no, ahora coges y te la compras así, tiqui, 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 ¿no? Eso es. Yo creo que pasa, o sea, creo que ahora hay como un mix interesante entre esa globalización y que cuando se intenta hacer algo que se apega a la cultura local es mucho más creíble y tiene mucha más identidad que, por ejemplo, hace 10 años. O sea, creo que de lo que hablaba Mónica, de ese auge de la publicidad argentina, en esa época mirábamos a esos spots como diciendo, joder, ¿por qué aquí no hacemos cosas así? Sí, Porque aquí no aparece gente real. Y de repente, pues campañas como las que hace precisamente Macán, que están hiper apegadas a la cultura, o campañas como toda la nueva línea de loterías, ¿no? Te hacen un poco reconciliarte un poco con, ostras, que esto es publicidad española, está hablando la sociedad española, está poniendo personajes españoles y encima está dando la oportunidad de hacer spots que tienen valores cinematográficos y de actuación como que no tienen nada que ver con lo que se hacía hace una década, ¿no? Creo que pasamos por una fase después de esos años 80 en los que había mucha identidad de querer hacernos los mega internacionales y perdemos un poco esa raíz y ahora hay como se volvió un poco Sí, la convivencia de los dos mundos, quizás. Sí, yo creo que sí, y creo que en ese sentido, verdad que a lo mejor pues no es súper identificable. Pensaba justamente pues en Getty, por ejemplo, este año hemos flipado con la publicidad de Tailandia, ¿no? Maravillosa, súper identitaria. Claro, es súper identitaria y de hecho ha ganado como un premio, ¿no? Porque ha habido ahí como muchas campañas que de repente tú dices, ostras, que vaya sello, ¿no? Y ya no solamente es cómo habla de la sociedad, sino que tiene a nivel formal, a nivel sentido del humor, como una identidad súper potente, ¿no? Y que además, al mismo tiempo que es totalmente periférica, porque no se parece en nada a lo que tú ves normalmente, pero es súper atractiva también, Exacto, ¿no? Y eso creo que... Y esto es muy bueno porque sí. Y creo que tiene un gran mérito. Creo que nosotros no estamos ahí, pero al menos no estamos despegados de que esto es publicidad y que esto es España, ¿no? Total. Y eso ya me parece como un primer paso. Total, y es verdad que sí nos hemos quitado los complejos, porque había un momento que sí que era esta cosa de que no parezca de aquí, ¿no? O sea, yo he dado briefings a productoras y a tal, que no se sienta así, cañí, joder, español. Igual es porque a lo mejor tengo precisamente otros clientes con lo que es, bueno, a ver, y es de, ¿no? El caso de Campofrío, que efectivamente es que es súper de aquí. Y en otras cosas sí como que tratas, ¿no? Y luego tengo, o porque tienes clientes que vuelan o haces campañas para más de un país. Y entonces hay como que quitarle eso. Pero los tailandeses, yo coincido contigo, que es que tienen mucho orgullo. Son lo que son, es una mezcla de surrealismo pasado de rosca
pero tremendamente ancestral y atávico, de pegado a sus costumbres, pero que resulta a la vez moderno. Bueno, a mí la publicidad tailandesa también soy fan, y precisamente porque tampoco no tienen complejos ni pretenden hacer cosas que se sientan internacionales. Los japoneses igual, esas culturas, dicen, no pretenden hacer una cosa que se sienta, bueno, que esto podría pasar en Londres o en Nueva York. Y nosotros todavía pasa. Entonces tenemos esa cosa identitaria que luego está bien, porque, joder, depende en qué liga quieres competir, porque luego te pasa en un festival que te va muy bien precisamente porque sea local, o porque sea local no te va tan bien. O sea, ahí está lo raro, ¿no? Sí. Vale. Alguna de las cosas que sacó a la luz la pandemia es, para mucha gente, es el replanteo de objetivos y cambios en nuestras vidas. Y en un artículo que escribiste, Belén, que se llama Queridos admiradores del riesgo ajeno, cuentas sobre la experiencia y tu camino cuando decidiste hacerte freelance. ¿Qué puedes contarnos de ese camino? Pues creo que en el artículo puse que es un camino lleno de interrogantes y toboganes. O sea, pero al mismo tiempo yo ahora me siento afortunada porque ya como decía antes, que yo siento ya que el training de la incertidumbre lo hice ya hace 5 años y ahora es como de, bueno, pues otra vez, ¿no? Vamos a ver por dónde sale esto. Creo que también lo decía en el artículo, creo que hasta ahora que ha llegado la pandemia, que quizás obviamente pues estamos intentando mantener las estructuras que estamos, el mundo de la comunicación y de la creatividad y de la publicidad va hacia un camino en el que cada vez es más factible establecerse como independiente, ¿no? Elena lo acaba de hacer también y me consta que está encantada y feliz porque también tienes muchas otras cosas buenas que te da esa independencia, ¿no? Es verdad que es complicado y que tienes que aprender a lidiar con esa incertidumbre, pero cada vez también encontramos más clientes que necesitan integrar a creativos en sus equipos como consultores o como colaboradores más o menos estables y que se sienten muy cómodos trabajando también directamente con la persona, ¿no? Y no con una estructura grande. Entonces, yo creo que hay oportunidades para todo y obviamente, pues lo que también hay que tener en cuenta es que cuando te vas por tu cuenta, pues vas a poder hacer trabajos muy interesantes, pero no vas a poder hacer campañas como las que hace Mónica, que son alucinantes, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que pierdes y cosas que ganas y creo que es una decisión muy personal que tiene que ver mucho con tu propósito y con una cosa que dijo Uriol Villar en el curso que hicimos en el Club de Creativos para ayudar a creativos que se establecen de manera independiente, que decía algo que me encantó, que es como de, bueno, imagínate cómo quieres que sea el 85% de tus días de trabajo, ¿no? Y tomar las decisiones que te lleven a eso, ¿no? Él nos contaba cómo tener una agencia es lo que siempre había soñado y cuando la tuvo dijo, pero es que una agencia igual no me deja hacer lo que yo quiero hacer el 85% de los días, ¿no? Prefiero otro tipo de estructura. Entonces creo que tenemos la suerte de vivir en un momento donde podemos diseñar la estructura a la medida de nuestras necesidades y esa estructura puede ser mínima o puede ser la de una gran multinacional y es perfectamente realizable. Ahora, digamos, con la pandemia, pues obviamente se estrechan mucho las posibilidades, pero bueno, yo creo que es algo temporal, que se va a poder, bueno, cuando salgamos de esto, pues el panorama será otro y probablemente sea todavía más abierto de lo que teníamos cuando entramos, ¿no? Y Elena, tú has también tomado esta decisión hace poquito. ¿Qué esperas de lo que te espera? Pues mira, la verdad que estoy súper ilusionada, estoy viviendo un momento muy, muy bonito. No sé, tampoco me pongo miles de expectativas, ¿eh? Creo que es una gran oportunidad y un gran momento para no limitarme, ¿no? A mí misma, porque o sea, después de estar trabajando 15 años en el sector de manera ininterrumpida, los últimos 8 años enfocada en la construcción, ¿sabes?, de crecimiento de un proyecto que era, o sea, como lo tratas como un bebé, ¿no?, que era Domo PS21, ¿no?
ahora mismo me siento súper afortunada por haber podido tomarme unos meses primero para vaciar mi mente, ¿no? Que es algo que no podemos hacer habitualmente por el ritmo de trabajo, para empezar a comenzar a llenarla de nuevo, ¿no? Y construir desde ese momento. Entonces, estoy como en un proceso de divergencia, de elegir nuevas rutas, de diseñar nuevos caminos, de seducir, ¿sabes? De que seducirme por nuevos proyectos sin buscar ese límite, ¿no? De hacia dónde o qué. No, es que esto antes no lo podía hacer, no. Me apetece mucho descubrir, ¿no? Y poder crear en no sé dónde, porque estamos en esa incertidumbre, ¿no? Pero creo que me estoy empezando a sentir cómoda en esa incertidumbre, ¿no? Es como una incertidumbre placentera. Y creo que también he empezado como a experimentar que de repente, claro, te quitas una mochila que no sabías que llevabas, que era tan grande, ¿no? Que pesaba un huevo, y joder, de repente empiezan a pasarte cosas. Pero yo es que me he quitado la mochila, ¿sabes? Que no he hecho, o sea, he dicho, venga, y de repente dejas espacio, porque realmente has creado un espacio para que empiecen a suceder cosas, porque antes no tenía ese espacio. Entonces, es como, ¿sabes? Súper bonito. No sé todavía concretamente qué es lo que va a ser, ¿no? Pero me ilusiona y es como cuando te ponías a ver dónde voy a viajar este año, ¿no? Y es esa emoción de, ¡guau! ¿Qué voy a Japón? ¿Qué voy a Tailandia? ¿Qué voy a Groenlandia? ¿No? Y es ese momento de definición de ver, ¿no? Que hay más allá de lo que llevaba haciendo 15 años. Entonces, Está muy bien que ahora que no se puede viajar físicamente te hayas programado este viaje interior. Total. Te lo vas a estar muy entretenida. No hay mejor viaje que hacer. Totalmente. Y Mónica, bajo tu liderazgo, Macan ha sido nombrada Agencia del Año en numerosas ocasiones y es actualmente también la agencia española más premiada. Y también fue elegida Best Place to Work en los últimos 3 años. Hablando de liderazgo en tiempos de pandemia, ¿cómo lo has hecho este año? ¿Qué cosas tuviste que cambiar para adaptarte a la situación de trabajo remoto, confinamiento, con tanta gente trabajando? Porque tengo entendido que Macan en España hay un montón de gente trabajando. Sí, pues tuve que hacer lo que nos tocó a todos, un curso acelerado de cambio usted del volantazo, ¿no? En realidad, lo primero, nos preparábamos un pelín antes de cuando esto estaba por venir, nos empezamos ya a preparar para el trabajo en remoto. O sea, no nos pilló así de sorpresa de un día para otro, de vayámonos saliendo corriendo, ¿no? De llevándote ahí, dejándote café en la cafetera de la agencia Mediacer, ¿no? Lo estábamos preparando a que todo el mundo ya fuera preparando los equipos y las VPNs para conectarse desde casa y todo esto. Pero eso es lo técnico, eso es más fácil en realidad, ¿no? Lo peor vino después y lo digo con total sinceridad, ¿no? Me parece que como al principio lo que pasa es que nadie pensó que esto iba a ser lo que fue. Todos pensamos hasta era divertido. Los primeros días era como de 15 días a casa. Trabajar aquí, nos conectábamos todo el día en Teams, hasta que eso se puso serio y es lo que es. En realidad la adaptación para mí es la de contar con un montón de gente fabulosa. O sea, es que yo no tengo mucho mérito. Es la gente, gente que siente su responsabilidad, gente que siente su compromiso, gente que reacciona rápido y se pone a hacer lo que le toca hacer, que es seguir haciendo su trabajo, pero en otro lugar, que ahora se llama casa, o tu piso compartido, o tu espacio, donde ha habido gente que ha hecho milagros para tratar de estar a full mientras tenía un bebé y 3 números por ahí corriendo, o que vive solísimo y no habló con nadie ni tocó a nadie durante 2 meses y medio, ¿no?
Entonces, Ese es todas esas, tu caso, entonces son situaciones como con las que tienes que lidiar. Entonces, bueno, nosotros lo que empezamos a hacer es, como digo, al principio adaptados, todos trabajando a través de la pantalla. Para mí fue durísimo y lo sigue siendo. Ahora nos hemos adaptado porque eran jornadas ininterrumpidas, incluyendo fines de semana. Llegó un momento como que ese colapso se metía en nuestro tiempo libre que no existía. Nadie le puso un límite, ¿no? Ni clientes ni nosotros mismos, ¿no? Parecía como que estábamos en medio de una guerra y entonces había que luchar y disparar al enemigo, que no sabíamos cuál era, en realidad, en cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier hora, ¿no? O sea, fin de semana, ni Semana Santa, ni día de fiesta, todos ahí trabajamos mucho. Reaccionando y tratando de ayudar, y sí, también hicimos alguna de esas campañas pedorras, ¿no? De lugares comunes, de dando mensajes, pero que también me parece que había que hacerlas, o sea, también tocaba, y sobre todo cuando lo que tenías para hacer era de un viernes a un lunes hay que salir porque tu anunciante tiene unos medios pagados con una campaña que no puede poner de ninguna manera porque el mensaje es absolutamente distópico con lo que está sucediendo, y crear cosas con 4 días, con 4 imágenes y con lo que fuera, ¿no? Lo que tenías ahí. Y de eso también hicimos. El mayor desafío me parece el seguir manteniendo el contacto con la gente. Nosotros creamos reuniones todos los viernes que nos tomábamos una cerveza juntos, todos los creativos, y nos contábamos nuestra vida y nuestras penas durante un par de horas con nuestra cerveza a hablar y demás. Y estatus y compartir también con qué estábamos todos y qué hacíamos, hasta que eso se te empieza a normalizar, ¿no? Y ya nos empezamos a ver y empezamos a quedar por pequeños grupos. Pero la realidad es que para mí este sistema no funciona. Yo lo digo en alto y hay gente que está feliz de trabajar así. Para mí no. Para mí la creatividad es el contacto piel con piel. Es como el amor de una madre y un hijo. O sea, ahí hay algo que sucede mágico cuando nos tocamos, tal, y aquí no pasa. Aquí hay la espontaneidad, no sucede en una pantalla, ¿no? En los tiempos, los silencios. Quedarme callada, como yo me quedo con un equipo y te puedes quedar callada mirando para abajo 1 hora y media hasta que alguien dice algo, en una sala, no es lo mismo que una pantalla. Se te hace incómodo y desconectas y quitas la cámara. Entonces, hay cosas mágicas, inexplicables, que no sabíamos que sucedían, pero que producen chispazos y conexiones que ahora no se dan. Y solo hay que ver que la creatividad yo creo que no es mejor la que está sucediendo a partir de ahora, ¿no? En todo. Y bueno, echando mucho de menos eso, pues tratando también, pues eso, de vernos, me estoy enrollando, pero básicamente mi situación es así, ¿no? Y luego contar con un equipo de gente que se cree mucho esto, que se cree mucho el proyecto en el que está, que le gusta mucho lo que hace y que pone todo de su parte para que el trabajo y todo siga pasando. Pero, joder, presentar pitches en una pantalla con 20 personas que te ponen la cámara en off, no está bien. No está bien. No es bueno para el negocio. Y lo hemos hecho. Y lo hemos hecho que te cagas. Incluso hemos ganado. Pero no es la naturaleza de nuestro negocio. Y ni lo será nunca, ¿no? Por mucho que nos empeñemos. Total. Sí. Y vamos entonces con la última pregunta. En el mismo artículo que hablábamos antes de Belén, habías dicho, lo que he aprendido es que cada uno tenemos una idea del éxito que necesitamos reformular de vez en cuando. ¿Qué es el éxito para ustedes hoy? Bueno, pues para mí el éxito es levantarme por la mañana con ganas de hacer lo que tengo encima de la mesa y con ganas o sea, con la tranquilidad de que puedo crecer creativamente en la dirección que quiera y cuidar a la gente que me importa. Ya con eso, o sea, y poder pagarme la vida con eso. Pero para mí eso es un súper éxito. O sea, no, obviamente tengo siempre la ambición de hacer cosas que creativamente estén bien, pero a veces, no sé, a veces me he podido sentir más feliz haciendo un concierto para 30 personas y más realizada porque siento que estoy dando algo ahí diferente,
o a veces me alegra más de que unos alumnos míos ganaran un premio que de ganarlo yo misma, si era una campaña que para mí no significaba algo muy especial, ¿no? Entonces yo creo que es todo muy relativo y que al final el éxito es que te guste la vida que tienes. Yo diría que vivir el hoy a tope, ¿no? Que en ese cambio ya que estábamos ejerciendo de mindset, de que ya no estábamos en el pensar tanto como en el futuro, ¿no? Y en lo que viene después. Creo que para mí el éxito ahora es conseguir que el hoy sea al máximo, ¿no? En cada proyecto que haga, pero enfocado en hoy, en cada abrazo o reunión con alguien que vea hoy en cada... O sea, en eso, ¿no? Que dice Belén de me levanto por la mañana y hoy consigo la libertad de que hoy va a ser un día maravilloso. Pues ahora a mí me hace dificilísima la pregunta que haces, porque para mí creo que el éxito es un concepto súper líquido y que cambia completamente, depende del momento de tu vida, de tu situación, de lo que estés viviendo, lo que estés sintiendo, quién seas en ese momento, ¿no? Y entonces es una respuesta que te daré, la que daré ahora, pero mañana será el éxito, sería otra cosa. Y eso me parece lo bonito, ¿no? Que seamos capaces de incluso cambiar nuestra opinión de lo que significa el éxito, ¿no? Porque quizá para mí hace unos años, o en otro momento el éxito era hacer campañas famosas. Ahora mismo te aseguro que no es eso el éxito, ¿no? Para mí. Y yo estoy en la búsqueda de mi éxito. Pero en realidad es bastante parecido también a lo que han dicho Belén y Elena en realidad sería, y suena egoísta, pero ya lo entenderéis, pero sí que es hacer lo que quieras. Y que son 3 palabras, pero cuando realmente es hacer lo que quieres hacer, en el contexto de cada uno y en las circunstancias de cada uno, me parece que eso podría ser el éxito, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias por haber participado como jurados en Getty a las 3 y también muchas gracias por haber aceptado de charlar acá con nosotros un poco de la creatividad española, de vuestros trabajos y de vuestras vidas. Así que esperemos que pase todo esto y que podamos vernos personalmente pronto. Claro que sí. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Besos, que vaya muy bien y ánimo con todo. Chao. Chao. Chao.